Es una bendición, amados hermanos, amigos, que estemos juntos, que nos reunamos en el nombre de Jesucristo el Señor, que se manifieste la gracia del Señor en nosotros para que compartamos la palabra del Señor. En este día, amados hermanos, entendemos que es una responsabilidad preciosa, también un deber recordar que en el día sábado los jóvenes se reúnen, ¿no?, con este sistema de comunicación para compartir, para escuchar la palabra del Señor, para saludarse, ¿no?, para estimularse. El día domingo, 11:30 de la mañana, los tíos y tías que trabajan con nuestros niños están entonces reunidos también cerca a nuestros niños, a una buena cantidad de niños, gracias al Señor, y están compartiendo entonces la palabra del Señor. Y el mismo día domingo, ¿cierto?, esperamos 19:30 horas aproximadamente. Ideal sería que fuera en ese horario, a fin de que estemos todos juntos, también en el Espíritu y presencialmente por las casas, ¿no?, reunidos como iglesia del Señor. Esperamos que sea así para gloria de su nombre. Amén. Por favor, les invito, les ruego que me acompañen a compartir la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, amados hermanos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Amén. Vamos a leer allí los versículos 8 hasta el versículo 15. Desde el versículo número 8 al versículo número 15. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén al Señor. Amén al Señor. Estamos, amados hermanos, como ustedes recuerdan, trabajando por la gracia del Señor en alcanzar a entender de la mejor manera, alcanzar a recibir del trato del Espíritu del Señor la mejor comprensión de cómo funcionó y debe funcionar la iglesia del Señor. Lo hemos dicho alguna vez, la iglesia del Señor no es un organismo social, no es un medio de entretención de los grupos sociales o de los grupos religiosos. La iglesia del Señor no es centro de negocios. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor es la casa del Dios viviente. La iglesia de Dios es el lugar conformado por todos aquellos que hemos confesado que sobre nuestras vidas Jesucristo es el Señor.
y que por lo tanto merece gloria, y que merece honra y alabanza, y que el gobierno de la iglesia y la forma de trabajo debe sujetarse a la autoridad y a la voluntad de nuestro bendito Señor, quien es además la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Muy bien. En lo que hemos conversado ya entendemos, por gracia de Dios, que la iglesia tiene comisión. Revisábamos hace algunos días que la gran comisión que el Señor da a la iglesia es la de ir y predicar el evangelio. El punto es que no puede predicar cualesquiera, sino aquel que ha sido comisionado. Pero para ser comisionado, un obrero del Señor debe ser un hombre preparado. El apóstol Pablo va a escribir a Timoteo allá en la primera carta, en el capítulo 3, y le va a decir, mira, si todo hombre que anhele trabajo, servicio en la casa, en la iglesia del Señor, todo hombre que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y entre las exigencias que establece allí, que no las reproducimos porque no es el punto de enseñanza hoy, entre las exigencias está que esté capacitado, dice, para enseñar. También que no sea un indocto, no sea alguien que no está preparado adecuadamente. En otra carta el apóstol va a decir que debemos tener tal preparación de tal manera que los que se oponen a la predicación de la palabra reciban de parte de nosotros una exhortación en paz, pero con fundamento, con respaldo de la palabra del Señor. La iglesia del Señor, amados, y sus ministros que la gobiernan, que la presiden, tiene comisión de Dios de formar obreros, de trabajar con ellos. Por favor, quiero que ponga una señal aquí en Hechos capítulo 6, porque volveremos aquí para lo que el Señor nos muestre por su gracia. Pero quiero rogarle que me acompañe a hacer 2 o 3 lecturas no más, así como de introducción. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 28, hermanos, Mateo capítulo 28. Por favor, los versículos 19 y 20, hablando del Señor Jesucristo que había resucitado ya de entre los muertos. Después que les dice en el verso 18, toda potestad me es dada, verso 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero observe que en el versículo 19, la comisión es, vayan y hagan discípulos. Eso es, vayan y formen hombres y mujeres, ¿no? Vayan y formen hombres y mujeres que sean seguidores del Maestro. Por eso en el 20 va a decir que luego de bautizarle deberán enseñárseles todas las cosas que Él ha mandado. Porque el sentido y el deseo, el anhelo de Dios es que cada discípulo sea edificado a la imagen de Jesucristo, el Hijo primero, el hermano mayor. Mire, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, si me acompaña, segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo trata aquí con Timoteo como un papá que trata con su hijo correctamente. Y le dice, segunda de Timoteo 2, 1 y 2, dice, tú pues, hijo mío, mire cómo le está formando, mire cómo le está disciplinando. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Versículo 2. De nuevo, por favor.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Observe, si me permite, hay aquí una cadena preciosa de cómo la palabra tiene que ir corriendo, cómo la palabra tiene que ir siendo formada en la vida de estos obreros del Señor. Pablo va a decir en la mayoría de sus cartas, lo que yo recibí del Señor, dice. Cuando escribe a los Corintios va a decir, bueno, esto que yo he recibido del Señor, iba a hablar de la cena del Señor, iba a hablar de algunas otras instrucciones. Él dice, yo lo recibí del Señor. Pero a Timoteo le dice, bueno, lo que yo tengo, lo que yo he recibido, y tú lo has oído de mí, tú lo has oído de mí ante muchos testigos. Bueno, dice eso entonces, que parte del Señor, que pasa por el trabajo ministerial, entonces tú debes estar atento. Primero, para aprender y esforzarte. Segundo, para tener a hombres, para encargar a hombres que sean, para encargar a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. O sea, si usted observa esa cadena preciosa, parte de Cristo, de la cabeza, no hay duda, parte de Cristo, entonces llega al apóstol o a los ministerios, digamos, pero estos tienen responsabilidad de trabajar con hombres que van a ser comisionados, ¿no? Con colaboradores, con ancianos, con hermanos que aman al Señor, que aman la palabra, pero a su vez ellos deberán estar atentos para ubicar, dice, hombres idóneos, hombres fieles. Primero es la fidelidad. Hombres fieles para que ellos luego sean idóneos y puedan enseñar a otros. Y la palabra corre, y el Señor sigue siendo exaltado en esto. Observe que esto es una instrucción, observe que es una tarea. Mire cómo lo ve el apóstol Pablo un poco hacia su lado izquierdo en Gálatas, capítulo 4, por favor, el versículo 19. Gálatas 4, 19. Va a decir aquí el apóstol, hijitos míos, está hablando a la iglesia en Galacia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La figura de una mujer embarazada que va a tener su hijo o sus hijos. La figura de una mujer que anhela finalmente ver a esa criatura en sus brazos, pero que no se consigue el objetivo sin dolor, sin esfuerzo. No se consigue el objetivo sin los dolores de parto. Un ministro del Señor debe aprender, debe vivir, debe tener la experiencia de sufrir estos dolores de parto, formando a los hermanos, trabajando con ellos, aceptando muchas situaciones que no son corregidas prontamente. A veces alguna desobediencia, otras veces una falta de fe, la que sigue una situación en casa que no ha sido resuelta y tanta cosa, hermano. Tanto que hay que trabajar. Si usted observa esto que dice Pablo, el apóstol, es lo mismo, no lo vamos a leer porque usted lo sabe, es lo mismo que le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículos 11 y 12, cuando dice que el Señor mismo constituyó en la iglesia apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo ministerial. Ese es el trabajo de aquellos que el Señor, por su gracia, prepara, llama, prepara y unge bajo la acción del Espíritu Santo. Entendido de esta manera, amados hermanos, quiero rogarle que vuelva conmigo donde estábamos, Hechos, capítulo 6. Porque dependiendo del trabajo formativo que se haga,
dependiendo del tiempo que se le asigne a trabajar con los hermanos, a formar obreros, dependiendo de la calidad del trabajo que el Espíritu Santo dirija para que se cumpla en la vida de los hermanos, es la calidad de los obreros que finalmente vamos a tener en la iglesia del Señor. Es terrible, lo digo con responsabilidad. Es terrible encontrarse con hombres que han sacado 50, 60 años en la iglesia del Señor. Hombres que alguna vez reclamaron porque querían ser parte activa, porque querían decir algo respecto del Señor, respecto de la iglesia misma. Y es terrible cuando hay que atenderles, o hubo que atenderles, en su lecho de una enfermedad grave final, también por la ancianidad. Y algún hermano llorando decía: tengo temor, porque no sé qué pasará conmigo. Y hubo que utilizar esos tiempos, que eran tiempos para bendecir, que eran tiempos para fortalecer en la fe. Hubo que utilizar esos tiempos para volver a mostrarle a Jesucristo como el que murió en la cruz por nuestros pecados y que fue sepultado, pero como con poder el Padre le levanta de entre los muertos y le sienta a su diestra para que gobierne y Él sea el Señor. Hubo que usar esos tiempos de enfermedad, de ancianidad y de término de la vida para decirle: hermano, confiesa que Cristo es el Señor sobre tu vida, porque está escrito que el que confesare que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice la palabra del Señor. Bendito es el Señor en todo entonces. Rogamos que el Espíritu Santo esté ayudándonos, guiándonos, enseñándonos. Tengo la bendición de tener testimonio de que hay muchos jóvenes que están oyendo este tiempo la palabra del Señor sin detenerse. Cada día están oyendo la palabra del Señor. Creo firmemente que el Espíritu Santo está trabajando con muchos corazones de hermanos jóvenes o hermanos jóvenes maduros, ¿no? Que ya tienen su casa, su familia, su matrimonio, y donde está surgiendo esta necesidad, este anhelo de ser obreros del Señor. Quiero decirles que hoy día, joven, no importa si tienes 17, 18, 20, 25, 30 años, no importa si estás a un tiempo todavía de que se te imponga las manos y se te asigne un ministerio, no importa. Pero si hoy día recibes la palabra del Señor, hoy día guarda en tu alma que la forma de trabajar en la iglesia del Señor no es hacer cosas bonitas mientras yo estoy. No es que se note agradable todo cuando yo estoy, cuando yo predico, cuando yo presido. Ojalá si puedes hacer eso, que el Señor te use y te bendiga. Pero además tienes que tener capacidad de proyectar la iglesia del Señor en los tiempos que el Señor nos da. Además debes ser capaz de formar obreros fieles, obreros capacitados, obreros que aman al Señor, obreros que no se doblan ante cualquier dificultad, obreros que, como dirá el profeta, están dispuestos a pasar por el fuego, sabiendo que no se quemarán, y a pasar por las aguas, sabiendo que no se anegarán, porque la fe de Cristo, por la palabra, estará en sus corazones. Eso es lo que necesitamos, es lo que queremos. Yo espero poder revisar brevemente. Los tiempos nunca nos permiten más, especialmente ahora. Pero quisiera revisar con ustedes brevemente la figura de dos obreros del Señor. Capítulo 6 de Hechos, lo que hemos leído este día, hermanos. A partir del versículo 8, habla de Esteban. Si usted observa un poquito allí en el capítulo 6, en el versículo número 5, dice que una propuesta que los hermanos, la congregación hizo a los apóstoles, le propusieron a 7 varones que tenían que tener cualidades y condiciones. Dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron
la multitud eligió a Esteban. Mire lo que dice, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y nombra luego a los otros hermanos. En el versículo 8 dirá, y Esteban, y va a destacar entonces la figura de este diácono que había sido llamado para servir a las mesas. Pero, amado hermano, si usted me permite una cosa breve, lo que importa no es para qué hoy día tú le dices que sí al Señor. Lo que de verdad importa es que el Señor te llame. Lo que de verdad importa es que aprendas a oír la voz del Señor. Lo que de verdad importa es que cuando alguien te llama por tu nombre, no pase contigo como pasó allá, 1 Samuel capítulo 3, con un jovencito a quien llamaron una vez, Samuel, Samuel, y él se levantó y corrió a un lugar equivocado. Volvió a llamarlo por segunda vez y repitió la misma figura, y la tercera vez, la Escritura dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Si no había palabra de Dios, no se le conocía la voz al Señor. Y Jesucristo ha dicho, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco, y me siguen. Ese es el punto. En el caso de Esteban es preciosa la figura. Fue llamado para servir a las mesas. Uno diría un servicio así como un poco menor. Nunca ningún servicio en el Señor es menor. Ningún servicio. Sin embargo, este varón viene, hace su trabajo de tal manera y estaba tan lleno, como dice el versículo que leímos, tan lleno de fe y tan lleno del Espíritu Santo que se manifiestan en él algunas cosas que a lo mejor nadie lo esperaba. A lo mejor nadie pensó que podría darse. Es que no importa lo que el hermano piense. Oiga, el ministro, el pastor en la iglesia, no tiene por qué tener así como una bola de cristal y poder decir a este jovencito, va a hacer tal cosa. Y este otro hermano o hermanita va a hacer. No tiene que hacerlo, no está obligado a hacerlo. Él solo debe observar que sean hombres fieles, dice la Escritura. Y si hay fidelidad en el corazón, y se observa que hay gestos de fe, aleluya, significa que ahí hay trato del Señor. El que tiene que conocer la vida del obrero es el bendito Dios de los cielos. El que tiene que dar testimonio es el Espíritu Santo en la vida del hermano. El que tiene que finalmente edificar la casa es nuestro bendito Dios y Padre, a través de la palabra y la acción del Espíritu. En el caso de Esteban, una vez más, llamado para servir a la mesa. Pero dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice, lleno de gracia y de poder. ¿Cómo no va a tener poder si va a estar lleno, si está lleno del Espíritu Santo? Entonces dice que se levantaron algunos, porque además Esteban no era que predicara bonito, no dice que además hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes prodigios y señales. Un hombre que fue llamado para servir a la mesa. Entonces, no hay ningún llamamiento que tenga limitaciones, hermano. Entonces no importa si durante un tiempo tiene que barrer un poco. No importa si tiene que servir. Si el que lo llamó ha puesto en ustedes su Espíritu Santo, lo que viene ni siquiera se puede dimensionar. El Señor sabe cómo y cuánto le usará. Mire, era tal la autoridad que tenía este Esteban, era tal la fuerza que tenía, que dice que se levantaron unos grupos seleccionados de hombres capacitados, y que empezaron a disputar con él lo que Esteban predicaba. El problema, dice en el verso número 10, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. No hablaba por hablar, no hablaba por entretener, no hablaba para cumplir un programa. No.
¿Sabe lo que hicieron aquellos? Juntaron a algunos ociosos, les ofrecieron seguramente dinero, de tal manera que tomaron luego a Esteban, lo trajeron allí a una reunión de consejo y lo acusaron de andar diciendo que él predicaba en contra de Moisés, en contra de la ley, en contra de la ciudad, y que él andaba diciendo que un tal Jesús de Nazaret iba a derribar el templo, iba a cambiar las leyes del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se junta toda esta pléyade de religiosos presidido por el sumo sacerdote del primer pacto. Ustedes de esto ya saben, hemos conversado de esto más de una vez. Y le dan la oportunidad a Esteban para que para que se defienda. El capítulo 7 de Hechos tiene solo 60 versículos. Si pretendiéramos ahora empezar a trabajar con ello, porque le puedo garantizar que cada versículo tiene una palabra de bendición, cada versículo. Entonces, si quisiéramos trabajar con ello aquí y ahora, se nos complicaría en el tiempo. Solo quiero decir un par de cosas y asignarles, si me permite, con mucho amor, hermanos, pero quiero asignarles como tarea que ustedes deben de aquí a más tardar al fin de semana, pero en estos días necesitamos que lea completo el capítulo 7, por dos razones. Por lo hermosa que es la predicación de Esteban, por lo hermoso que es. Y porque en esa predicación usted va a ver que no usó ni un solo segundo en hablar de él, ni mucho menos en defenderse. No se preocupó en ningún minuto de decir que estaban mintiendo, que era un falso testimonio, que lo considerara, nada. Él se dedicó a hablar de Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? Se inicia con el primer pacto allá, Abraham, Isaac y Jacob. Léalo, tiene que leerlo, es precioso. Y vea por favor cómo en la gracia de Dios, Esteban hace un recorrido de cientos, de miles de años. ¡Oh, aleluya! ¿Verdad? Léalo. Y hace un recorrido precioso. Nosotros hemos ocupado varias semanas en intentar traer en la gracia del Señor una palabra que vaya ayudándonos a entender cómo trató Dios en el primer pacto con Israel a partir de Abraham y cómo es que el Señor establece un nuevo pacto. Va a ver usted que Esteban lo hace con una facilidad muchísimo mayor, con mucha gracia, con mucho trato del Espíritu. Y que una vez que expone todas estas verdades, entonces toma autoridad del Señor. Mire por favor en el versículo 51, mire cómo se enfrenta Esteban a las autoridades religiosas de la época. Versículo 51, mire lo que le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Estaba motivado por el Espíritu Santo Esteban, al nivel de enfrentarse peligrosamente a las autoridades religiosas de la época. Verso 54, oyendo estas cosas, dice, esta autoridad, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, mire, 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos
dando grandes voces. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos. Esteban no estaba en ese tiempo. Era mucho más jovencito. El Señor le había dicho a los discípulos: si alguno de ustedes amare más su vida, su casa, sus bienes, su familia, si amare más su vida que a mí, no es digno del reino de los cielos. Por tanto, si alguno quiere ser mi discípulo, le había dicho dos cosas. Primero, niéguese a sí mismo. Niéguese. Haga de cuenta que no existe. 2, tome su cruz cada día y sígame. Esteban recibió la palabra de parte de los apóstoles. Fue tratado por el Espíritu del Señor, comprometió su vida con el Señor. Y él entendió que ya no existía él, existía el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Eso era lo que existía y eso es lo que él usaba. A nivel de que tomó su cruz. Cuando a alguien le entregaban la cruz en aquellos tiempos, era porque iba camino del lugar donde él sería colgado en esa misma cruz que él llevaba sobre sus hombros. Esteban lo entendió de esa manera y él empezó a cargar su cruz. Cuando predicaba y hacía prodigio y hacía milagro y anunciaba a Cristo, él entendió que eso había que hacerlo con una cruz al hombro. Y llegó el momento en que fue acusado. Injustamente, sí, claro, pero acusado sin causa entonces. Pero dispuesto él a entregar su vida, como finalmente lo hizo, hermanos. Fue tomado, echado afuera de la ciudad y apedreado hasta que murió. Lo glorioso de esto es que, como veíamos, Esteban lo que hace es decir: Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo recientemente recibido una visión tan grande como la de ver los cielos abiertos y a Jesucristo, el bendito Hijo, gobernando a la diestra del Padre. Bendito es el Señor, mi hermano. Así es un obrero formado en la fe de Cristo por la acción de la palabra del Señor en el Espíritu Santo. Aún la muerte no es obstáculo para predicar y anunciar que Jesucristo es el Señor. Necesito tomar unos minutos breves porque allí en el capítulo número 8 de Hechos, donde usted está conmigo, debo dejar la cita bíblica, a lo menos usted va a ser usado, bendecido por el Señor para entender esto por la gracia del Espíritu, ¿no? En el capítulo 8 yo les ruego me acompañe a leer el versículo 4 en adelante hasta el versículo 8. Dice: pero los que fueron esparcidos, porque los primeros versículos del capítulo 8 dice que se levantó una gran persecución contra la iglesia del Señor, contra todos los hermanos. Verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? No iban pidiendo misericordia, no iban juntando platita, no iban haciendo colecta. Iban anunciando el evangelio. ¡Aleluya! Entonces Felipe, otro diácono, ¿se fija? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos, por favor, ya observamos delante que Esteban hacía muchos señales y prodigios. Mire aquí, capítulo 8, versículo número 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria, donde vivían aquellos paganos que no querían ni conversar ni verse con los judíos. Pero el Señor Jesucristo habló con una mujer allá, Juan capítulo 4. Habló con una mujer. La mujer llevó la palabra a la ciudad. Vinieron los samaritanos, le pidieron. El Señor se quedó 2 días allí. Y muchos creyeron, dice. Ahora es este varón, Felipe, el que va a Samaria. Y dice que la ciudad estaba llena de gozo porque estaban oyendo la palabra del Señor. Esperamos que sea así en su corazón, mi hermano, mi hermana. Que haya gozo del Señor por recibir la palabra del Señor, por comer el pan del cielo, por ser enseñado, por ser ayudado a ver con mayor claridad cómo funciona el reino de Dios y su justicia. Acerca de Felipe, a partir del versículo 26, si usted también me acompaña, mire, lo leemos juntos y usted lo guarda en su corazón para que lo revise después con mayor tranquilidad. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo está mandando un camino desierto. Cualquier hermano diría: pero ¿para qué me manda a un camino donde no hay nadie? No quiero juzgar, hermanos, pero hemos conocido algunas reacciones. Versículo 27. Felipe entonces se levantó y fue. No peleaba, no discutía. Gloria a Dios. Discípulo del Señor, un hombre fiel. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Recuerda usted que Pablo habla ya a los romanos en el capítulo 10, especialmente en el versículo 14, que dice: bueno, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien anuncie? Muy bien, entonces aquí dice el etíope: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevada, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, atienda, abriendo la boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Usted entiende eso? Evangelio de Jesús, que murió por nuestro pecado, que fue sepultado, que el Padre le levantó con poder. Muy bien, evangelio de Jesús. Verso 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Amados amigos y hermanos, lo hemos dicho antes, estamos en tiempo en que la iglesia del Señor debe levantarse. Esta pandemia nos ha fortalecido, hermanos, en la fe.
Esta pandemia nos ha llenado de gracia, nos ha llenado de su palabra. Faltan todavía algunos días, algunas semanas, creemos, en que podremos de esta manera seguir juntos, proclamando y anunciando que Jesucristo es el Señor. Pero que Él ha establecido un medio precioso, un reino de sacerdotes, que es su iglesia, para que anuncie a otros que en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Para que esto sea un trabajo efectivo, para que esto alcance resultados, cada uno de los obreros, cada uno, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, aún los niños, cada uno debe ser formado como obrero del Señor, formado en la palabra. Hay que apartar tiempo para este trabajo. Hay que interesarse en esto, hermanos. No hay que esperar que el trabajo lo haga otro. Ni hay que esperar que el Espíritu del Señor haga lo que yo irresponsablemente no puedo hacer porque no me he preparado, porque no me he dejado enseñar, porque no he dejado que los ministros me perfeccionen para la obra del ministerio. El Señor les bendiga. El Señor les llene de su gracia. Al orar, les ruego, pida al Señor que nos comisione a todos y a cada uno de nosotros, pero que use estos tiempos el Señor y los que vienen para que seamos formados, enseñados, gobernados por la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Papá, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, rogamos que su Espíritu Santo siga tratando, papito, siga hablando a la vida de sus hijos. Señor, aquello que es imposible para mí por incapacidad, llegar al alma, Señor, de mis hermanos y de algunos amigos que están escuchando esta palabra. Padre, su Espíritu Santo es poderoso para llegar a sus mentes, para llegar a sus almas, para revelarles a Cristo, su sacrificio y su gloriosa exaltación. Padre, bendiga a su casa y llene a su iglesia de autoridad. En el nombre de Jesús lo rogamos. Bendiga, Señor, a sus hijos. Escucha su casa este día, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.